No eres exactamente una prioridad ahora mismo, me escribió mi madre. Supe que algo andaba mal cuando llegué al restaurante y el mesero me preguntó si aún necesitaría una mesa para 5 personas. Sonreí y dije que sí, sabiendo perfectamente que no debería haberlo hecho. Me criaron para creer que la familia siempre está presente, especialmente en los momentos importantes. Pero ahí estaba yo, en una mesa de la esquina. El restaurante estaba lleno de gente celebrando. Risas y conversaciones llenaban el aire mientras yo miraba el mensaje de mi madre una y otra vez. La pantalla de mi celular brillaba con esas palabras frías. No eres exactamente una prioridad ahora mismo. Sentí un nudo en la garganta mientras guardaba mi teléfono. Era mi cumpleaños número 30, y la mesa que había reservado para celebrar con mi familia permanecía vacía excepto por mí. Tomé un sorbo de agua y miré mi reloj. Ya habían pasado 45 minutos de la hora acordada. Mi padre, mi madre, mi hermana Claudia y su esposo Martín deberían haber llegado hace tiempo. Había elegido este restaurante con especial cuidado porque sabía que a mi familia le encantaba la comida italiana. Era elegante pero acogedor, con manteles blancos y velas en cada mesa. La reserva la había hecho con 3 semanas de anticipación, confirmándola 2 veces para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El mesero se acercó nuevamente, esta vez con una expresión de compasión apenas disimulada. ¿Desea ordenar mientras espera?, preguntó. Asentí, pidiendo una copa de vino tinto para calmar mis nervios. No era la primera vez que mi familia me hacía esto. Desde que me mudé para seguir mi carrera como arquitecta, nuestra relación se había vuelto cada vez más distante. A pesar de que solo vivía a 1 hora de distancia, parecía que un océano nos separaba. Recordé la última conversación con mi madre hace 3 días. Me había asegurado que todos vendrían. Por supuesto que estaremos ahí, Valentina. No todos los días nuestra hija cumple 30, había dicho con entusiasmo. Mi hermana Claudia incluso me había llamado para preguntarme si podía traer a su nuevo novio. Le dije que sí, por supuesto, aunque eso significaba reorganizar la reserva para 6 personas. El vino llegó y tomé un sorbo largo. Decidí intentar llamarlos nuevamente. Primero mi padre, directo al buzón de voz, luego mi madre, también al buzón. Finalmente, mi hermana Claudia, quien para mi sorpresa, contestó al tercer timbre. Hola, Valentina. Su voz sonaba extrañamente alegre. Claudia, ¿dónde están todos? Llevo casi 1 hora esperando en el restaurante. Hubo un silencio incómodo, seguido por el sonido de música y risas en el fondo. Oh, Dios mío, ¿era hoy? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Sí, Claudia, es mi cumpleaños. La cena que confirmaron hace 3 días. Lo siento mucho, vale. Es que, bueno, Martín consiguió entradas para el concierto de la música, y ya sabes cuánto tiempo llevábamos intentando verlos. Pensé que tu cena era mañana. Mientras escuchaba su excusa, noté un mensaje entrante. Era de mi madre. Estamos en casa de Claudia para la barbacoa de Martín. Pensé que vendrías aquí. Si cambias de opinión, hay lugar para ti. La traición me golpeó como una ola helada. No solo se habían olvidado de mi cumpleaños, sino que estaban todos juntos en otra celebración. Mi garganta se cerró y tuve que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. Valentina, ¿sigues ahí?, preguntó Claudia. Sí. Disfruten el concierto, respondí secamente antes de colgar. Miré a mi alrededor en el restaurante lleno de familias y amigos celebrando juntos, sintiendo una soledad aplastante. El mesero volvió a acercarse, esta vez con una expresión que ya no intentaba ocultar su lástima. ¿Desea ordenar la cena o prefiere la cuenta? Algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se endureció. Tomé una decisión en ese momento, una que cambiaría el curso de mi relación con mi familia para siempre. Voy a ordenar, dije con una nueva determinación. Y por favor, cambie la mesa para una persona. El mesero asintió, quitando los platos y cubiertos sobrantes. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de mi madre. Tu padre dice que si vienes, podrías traer más hielo. Nos estamos quedando sin él. Ni una mención a mi cumpleaños, ni una disculpa por dejarme plantada. Solo un pedido para que les llevara hielo. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. La traición que sentía era como un dolor físico en mi pecho. Durante años había sido yo quien mantenía unida a la familia, quien llamaba cada semana, quien organizaba las reuniones, quien recordaba los cumpleaños de todos. Y ahora, en mi día especial, ni siquiera podían recordarlo. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó el mesero al ver mi expresión. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Solo disfrutando de una cena tranquila. Ordené pasta con mariscos, mi plato favorito, y otra copa de vino. Mientras esperaba, no pude evitar recordar todos los momentos en que había puesto a mi familia primero.
como cuando rechacé una oportunidad de trabajo en Barcelona porque mi madre dijo que me necesitaba cerca después de su operación de rodilla, o cuando dejé a mi novio Ricardo porque a mi familia no le parecía adecuado para mí, a pesar de que lo amaba profundamente. Mi plato llegó, aromático y hermoso, pero apenas podía saborearlo. En la mesa de al lado, una familia celebraba el cumpleaños de su hija adolescente. El padre le tomaba fotos mientras soplaba las velas, la madre la abrazaba con orgullo. La escena era como un espejo distorsionado de lo que debería haber sido mi noche. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Claudia. Mamá dice que estás enojada. No seas dramática, vale. Podemos celebrar tu cumpleaños otro día. Sentí que la ira ascendía por mi garganta. ¿Dramática? ¿Por esperar que mi familia recordara mi cumpleaños? Decidí responder, mis dedos temblando ligeramente sobre la pantalla. Disfruten la barbacoa. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como estas solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. No se preocupen por mí. Mientras terminaba mi cena, Luis, el chef del restaurante, se acercó a mi mesa. Lo conocía porque había diseñado la remodelación de su casa el año pasado. Valentina, ¿estás sola?, preguntó genuinamente sorprendido. Pensé que vendrías con tu familia para celebrar tu cumpleaños. Yo también lo pensé, Luis, respondí con una sonrisa triste. Luis frunció el ceño y luego, con un gesto decidido, dijo: Espérame aquí. 10 minutos después, regresó con un pequeño pastel decorado apresuradamente con una vela. Detrás de él, 3 miembros de su personal sostenían copas de champán. Nadie debería estar solo en su cumpleaños, declaró mientras colocaba el pastel frente a mí. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Este hombre, que apenas era un conocido, había hecho más por mi cumpleaños que mi propia familia. Los empleados del restaurante cantaron «Feliz cumpleaños», mientras otros comensales se unían con aplausos. Por un momento, la soledad que sentía fue reemplazada por una calidez inesperada. Después de ese gesto tan amable, el resto de la noche cambió. Carmen, una de las camareras, se sentó conmigo durante su descanso y conversamos como viejas amigas. Me contó sobre sus estudios de diseño y yo le ofrecí consejos sobre la carrera. Para cuando terminé mi postre, ya no me sentía sola, sino extrañamente empoderada. Al día siguiente, desperté con una resolución que nunca antes había sentido. Durante demasiado tiempo había permitido que mi familia me tratara como una figura secundaria en sus vidas. El incidente del restaurante fue solo la culminación de años de desaires y desconsideraciones. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de mi padre que decía: «Tu madre está preocupada, llámala cuando puedas». Ni una palabra sobre mi cumpleaños, ni una disculpa. Decidí no responder inmediatamente. En lugar de eso, me vestí y conduje hasta la casa de mi amiga Elena, la única persona que me había enviado un mensaje de felicitación el día anterior. Elena me recibió con un abrazo y café recién hecho. «¿Cómo estuvo la cena familiar?», preguntó, sirviendo el café en tazas de cerámica coloridas. Le conté lo sucedido, las palabras fluyendo como un río desbordado. Elena escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de sorpresa a indignación. «Valentina, esto no es normal», dijo finalmente. «Lo que tu familia está haciendo es abuso emocional. Te han estado manipulando durante años». «¿Manipulando?», la palabra resonó en mi mente como una campana. «Sí, te hacen sentir culpable por vivir tu vida, por tener tus propias prioridades. Y cuando necesitas que estén para ti, tienen excusas. Eso es manipulación». Sus palabras fueron como una revelación. Durante años había interpretado su comportamiento como simple descuido o como resultado de estar ocupados. Nunca lo había visto por lo que realmente era, una dinámica tóxica que me mantenía en un rol subordinado. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiéndome repentinamente desorientada. «Establece límites claros», respondió Elena sin dudar. «No puedes cambiar cómo te tratan, pero puedes cambiar lo que aceptas». Mientras volvía a casa, mi teléfono sonó. Era mi madre. «¿Dónde has estado?», preguntó con tono acusatorio. «Te hemos estado llamando toda la mañana. Tu padre y yo queremos que vengas a almorzar». No mencionó mi cumpleaños. No preguntó cómo me sentía después de haberme dejado plantada. Todo era sobre lo que ella quería, como siempre. Respiré profundo, recordando las palabras de Elena sobre establecer límites. Lo que dijera a continuación cambiaría mi relación con mi familia para siempre. «Mamá, ayer fue mi cumpleaños», dije con voz firme.
Me dejaron sola en un restaurante mientras ustedes estaban en una barbacoa. Ni siquiera me felicitaron. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pude imaginar a mi madre, sentada en su sillón favorito, con esa expresión de sorpresa que ponía cuando alguien cuestionaba sus decisiones. «Ay, Valentina, no seas tan sensible», respondió finalmente. «Los cumpleaños son para los niños. Ya estás grande para estas cosas». Su respuesta me dejó sin palabras. No era solo que hubieran olvidado mi cumpleaños, era que ni siquiera consideraban que tuviera importancia. La traición se sentía aún más profunda. «Mamá, esto no se trata solo del cumpleaños», dije encontrando mi voz. «Es sobre cómo me han tratado durante años, como si mis necesidades, mis sentimientos, no importaran». «¿De qué estás hablando? Siempre te hemos apoyado. ¿Quién estuvo ahí cuando terminaste con Ricardo? ¿Quién te ayudó a conseguir tus primeros clientes?». Era típico de ella. Convertir cualquier discusión en un recuento de todo lo que habían hecho por mí, ignorando completamente el punto de la conversación. «No voy a ir a almorzar hoy», le dije con firmeza. «Necesito tiempo para pensar, para reevaluar nuestra relación». «¿Reevaluar? ¿De qué hablas?». «Somos tu familia, Valentina. No hay nada que reevaluar». «Para mí sí lo hay, mamá. Los veré cuando esté lista». Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar libremente. Había establecido un límite y se sentía como quitarse un peso de encima. Los días siguientes fueron tormentosos. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de mi familia. Mi padre me envió un mensaje diciendo que mi madre estaba destrozada por mi comportamiento. Claudia me llamó para decirme que estaba siendo egoísta y dramática. Incluso el esposo de Claudia, Martín, con quien apenas hablaba, me envió un mensaje largo explicándome la importancia de la familia. Era como si hubiera destapado una caja de Pandora. Toda la dinámica familiar quedó expuesta. Yo era quien debía ceder, quien debía perdonar, quien debía entender. Nunca al revés. Decidí no responder a ninguno de ellos. En lugar de eso, me sumergí en mi trabajo. Tenía un proyecto importante, la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad, y me enfoqué en él con una intensidad renovada. Mi jefe, Javier, notó el cambio. «Valentina, estás trabajando demasiado», me dijo una tarde, mientras revisábamos los planos. «¿Está todo bien?». No supe qué responder. ¿Cómo explicar que estaba redescubriendo quién era yo sin la constante influencia de mi familia? ¿Cómo explicar que el dolor de la traición estaba siendo reemplazado gradualmente por una sensación de libertad? «Estoy pasando por algunos cambios personales», respondí finalmente. Javier asintió comprensivo. «Tus diseños son excepcionales, Valentina. Siempre lo han sido, pero ahora hay algo diferente, más audacia, más personalidad». Sus palabras me sorprendieron. No había considerado que mi transformación personal pudiera manifestarse en mi trabajo, pero tenía sentido. Durante años, había contenido mis ideas más innovadoras por miedo a las críticas de mi familia. Mi padre siempre decía que la arquitectura debía ser práctica y rentable, desestimando mis visiones más creativas. 2 semanas después de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo, mi exnovio, el que había dejado por presión familiar 3 años atrás. «Valentina, espero no molestarte». Su voz sonaba exactamente como la recordaba. «Vi tus diseños para el edificio histórico en la revista de arquitectura. Son impresionantes». La familiaridad de su voz me produjo una mezcla de emociones. Ricardo había sido mi apoyo durante la universidad, el único que realmente entendía mi pasión por la arquitectura sostenible. Dejarlo había sido una de mis mayores concesiones a mi familia. «Ricardo, qué sorpresa», logré decir. «Gracias por tus palabras». Me preguntaba si podríamos tomar un café algún día, solo para ponernos al día. En el pasado, habría rechazado la invitación inmediatamente. Mi familia consideraba a Ricardo inadecuado, porque venía de una familia humilde y trabajaba como profesor en una escuela pública. A pesar de su inteligencia y bondad, nunca fue suficiente para ellos. «Me encantaría», respondí, sorprendiéndome a mí misma. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cercana a mi oficina. Ricardo no había cambiado mucho. Seguía teniendo esa sonrisa sincera y esos ojos que parecían leer mis pensamientos. Me contó que ahora dirigía el departamento de artes en su escuela y que había iniciado un programa para introducir a los niños a la arquitectura. «Siempre hablabas de cómo la arquitectura podía cambiar vidas», dijo, mirándome con calidez. «Quería transmitir eso a mis estudiantes,
La conversación fluyó naturalmente, como si los 3 años de separación no hubieran existido. Le conté sobre mi distanciamiento de mi familia, sobre cómo estaba redescubriendo mi voz como arquitecta. Ricardo escuchó atentamente, sin juzgar. Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti, Valentina, dijo cuando terminé. Solo necesitabas encontrarla por ti misma. Mientras caminábamos por el parque después del café, Ricardo tomó mi mano. El gesto fue tan natural, tan reconfortante, que no pude evitar sonreír. Te he extrañado, Valentina, confesó. Todos estos años, he pensado en ti. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de los años y la distancia, los sentimientos seguían ahí. Estaba a punto de responder cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Tu padre está en el hospital. Ataque cardíaco. Ven rápido. El mundo pareció detenerse. A pesar de todo lo ocurrido, mi padre seguía siendo mi padre. El miedo me invadió. Tengo que irme, le dije a Ricardo mostrándole el mensaje. Mi padre. Te llevaré, respondió sin dudar. No deberías conducir así. En el auto, 1000 pensamientos cruzaban mi mente. ¿Y si mi padre moría antes de que pudiera hablar con él? ¿Y si todo esto, mi distanciamiento, había provocado su ataque? La culpa comenzó a crecer como una sombra dentro de mí. Ricardo, como si leyera mis pensamientos, tomó mi mano. Esto no es tu culpa, Valentina. No te culpes por establecer límites saludables. Sus palabras me reconfortaron, pero la ansiedad seguía ahí. Cuando llegamos al hospital, Ricardo me abrazó fuertemente. Estaré esperando aquí, prometió. No estás sola en esto. Con el corazón latiendo fuertemente, entré al hospital. No sabía qué me esperaba. Un padre gravemente enfermo, o otra manipulación de mi familia para hacerme volver. El hospital estaba lleno de gente. Enfermeras apuradas, familiares preocupados, el ocasional llanto de un niño. Pregunté en recepción por mi padre, José López. Está en el cuarto piso, habitación 412, me informó la recepcionista. Su familia ya está ahí. Mientras subía en el ascensor, intenté prepararme para lo que encontraría. ¿Estaría mi padre postrado en una cama, conectado a máquinas? ¿O sería como aquella vez que mi madre exageró su gripe para que yo cancelara un viaje de trabajo? Las puertas del ascensor se abrieron y caminé por el pasillo, siguiendo los números de las habitaciones. 408, 410, 412. Me detuve frente a la puerta, respiré profundo y entré. Lo que vi me dejó paralizada. Mi padre estaba sentado en la cama del hospital, completamente vestido, sin ningún tubo o máquina conectada a él. Miraba su teléfono con expresión aburrida. Mi madre y Claudia estaban sentadas junto a él, conversando tranquilamente. Al verme, mi madre se levantó. «Valentina, por fin llegas», exclamó, como si estuviera retrasada para una cita casual. «Papá», logré decir confundida, «¿estás bien?» El mensaje decía que habías tenido un ataque cardíaco. Mi padre levantó la vista de su teléfono, ligeramente sorprendido. ¿Ataque cardíaco? No, solo fue indigestión. Estos médicos exagerados insistieron en hacer pruebas, pero estoy perfectamente bien. Miré a mi madre, la comprensión llegando a mí como un baldazo de agua fría. «Me mentiste», dije en voz baja pero firme. «Me dijiste que papá tuvo un ataque cardíaco». Mi madre tuvo la decencia de parecer incómoda por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Bueno, los doctores dijeron que podría haber sido uno, y sabía que no vendrías si te decía que era solo indigestión. Has estado ignorando nuestras llamadas durante semanas, Valentina. Esta familia se está desmoronando por tu egoísmo». La traición me golpeó nuevamente, pero esta vez fue diferente. En lugar de dolor, sentí una claridad cristalina. Esto era manipulación en su forma más pura. Usar la salud de mi padre para hacerme sentir culpable, para obligarme a volver a la dinámica familiar que me había estado sofocando durante años. «Esto es inaceptable», dije, mi voz más firme de lo que jamás había sido frente a mi familia. «Usaste la salud de papá para manipularme. Me hiciste creer que estaba muriendo». «No seas dramática, Valentina», intervino Claudia. «Mamá solo estaba preocupada. Has estado actuando de manera extraña desde tu cumpleaños. Es solo un día, supéralo ya». Miré a mi hermana, realmente la miré. ¿Siempre había sido así de insensible? ¿O era algo que había aprendido de nuestra madre? De cualquier manera, ya no podía tolerarlo. «No se trata solo del cumpleaños», respondí. «Se trata de años de ser tratada como si mis sentimientos, mis necesidades, no importaran. Y ahora, esta mentira». Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Valentina tiene razón, Marta»,
dijo, mirando a mi madre. No debiste mentir sobre mi salud. Eso fue demasiado. Mi madre lo miró, sorprendida por su intervención. Normalmente, mi padre evitaba meterse en conflictos familiares, prefiriendo mantenerse al margen. Estaba tratando de reunir a la familia, se defendió mi madre. Valentina ha estado ignorándonos, comportándose como si no existiéramos. ¿Qué se supone que debía hacer? Podrías haber pedido disculpas, respondí, por olvidar mi cumpleaños, por dejarme plantada en el restaurante, por tratarme como si fuera un inconveniente en lugar de tu hija. Un silencio incómodo llenó la habitación. Mi madre parecía genuinamente confundida, como si la idea de disculparse nunca hubiera cruzado por su mente. Nosotros, estábamos ocupados ese día, murmuró finalmente. Siempre están ocupados cuando se trata de mí, dije con tristeza. Pero yo siempre he tenido que estar disponible para ustedes. Esa dinámica se acabó. Me di la vuelta para irme, pero mi padre me llamó. Valentina, espera, dijo, y por primera vez en años, vi vulnerabilidad en sus ojos. Tienes razón, no hemos sido justos contigo. Esas palabras, tan simples y tan esperadas, me detuvieron. Mi padre nunca había admitido estar equivocado, al menos no que yo recordara. Tu madre y yo. Continuó con dificultad. Creo que nos acostumbramos a que siempre estuvieras ahí, siempre dispuesta a ayudar, a ceder. No valoramos eso como deberíamos. Mi madre lo miraba con incredulidad, como si hubiera comenzado a hablar en otro idioma. José, ¿qué estás diciendo?, preguntó, visiblemente molesta. La verdad, Marta, respondió mi padre con firmeza. Nuestra hija merece escuchar la verdad por una vez. Volvió a mirarme, sus ojos llenos de una emoción que rara vez mostraba. Estoy orgulloso de ti, Valentina, de la mujer en la que te has convertido, a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Todas esas veces que había anhelado la aprobación de mi padre, su reconocimiento, y ahora llegaba en el momento más inesperado. Papá, comencé, pero en ese momento la puerta de la habitación se abrió. Ricardo entró, con expresión preocupada. Disculpen la interrupción, dijo, claramente incómodo. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien. Has estado aquí por más de 1 hora, Valentina. Mi madre se enderezó como si hubiera visto un fantasma. ¿Ricardo? Su voz estaba llena de indignación. ¿Qué hace él aquí? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino nuevamente, sorprendiéndome una vez más. Ricardo, me alegra verte, dijo extendiendo su mano. Gracias por acompañar a mi hija en este momento difícil. Ricardo, tan sorprendido como yo, estrechó la mano de mi padre. El ambiente en la habitación era surrealista. Mi padre, tradicionalmente aliado con mi madre en todas las decisiones familiares, estaba actuando de manera completamente inesperada. Esto es ridículo, declaró mi madre, levantándose. Primero Valentina nos ignora durante semanas, luego aparece con este hombre que sabemos no es adecuado para ella, y ahora tú, José, actúas como si todo esto fuera normal. Mi padre la miró fijamente. Marta, creo que es hora de que reevaluemos algunas cosas, empezando por cómo tratamos a nuestra hija mayor. Las palabras de mi padre resonaron en la habitación como un trueno. Nunca lo había visto enfrentar a mi madre de esa manera. Ella lo miró, atónita, como si no reconociera al hombre con quien había estado casada por más de 30 años. José, estás confundido por los medicamentos, dijo finalmente, intentando recuperar el control de la situación. Hablaremos de esto cuando estemos en casa. Mi padre negó con la cabeza. No, Marta, estoy perfectamente lúcido. Y creo que esta conversación ha estado pendiente durante mucho tiempo. Miró a Ricardo, luego a mí, y finalmente a mi madre. Siempre me dejé llevar por tus decisiones, especialmente cuando se trataba de las niñas. Pensé que sabías lo que era mejor. Pero viendo cómo hemos tratado a Valentina todos estos años, ya no estoy tan seguro. Claudia, que había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. Papá, mamá solo ha querido lo mejor para nosotras, dijo, pero su voz carecía de convicción. Mi padre la miró con tristeza. ¿Lo mejor? ¿Fue lo mejor mentirle a tu hermana sobre mi salud? ¿Fue lo mejor olvidar su cumpleaños y luego hacerla sentir culpable por molestarse? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo, claramente incómodo por presenciar un drama familiar tan íntimo, dio un paso hacia la puerta. Tal vez debería esperar afuera, murmuró. No, dije, tomando su mano. Quédate.
Fue en ese momento, sosteniendo la mano de Ricardo, que me di cuenta de lo mucho que había cambiado en estas semanas. Ya no era la persona dispuesta a sacrificar su felicidad por complacer a otros. Ya no temía la desaprobación de mi familia, y lo más importante, ya no permitiría que la traición y la manipulación fueran parte de mis relaciones. Mamá, Claudia, dije, mi voz tranquila pero firme. Los quiero a todos. Son mi familia, pero no puedo seguir en una relación donde mis sentimientos y necesidades son constantemente ignorados o minimizados. Mi madre me miró, y por un instante vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo a perderme. Miedo a que las dinámicas familiares que había controlado durante décadas estuvieran cambiando. ¿Qué estás diciendo, Valentina?, preguntó, su voz apenas audible. Estoy diciendo que necesito distancia. Tiempo para sanar, para redescubrir quién soy sin la constante presión de complacer a todos menos a mí misma. Mi padre asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. Y cuando estés lista, espero que podamos reconstruir nuestra relación, dijo. Una relación basada en el respeto mutuo y el amor genuino, no en la obligación o la culpa. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que mi voz estaba siendo escuchada realmente. Esto es absurdo, declaró mi madre, recogiendo su bolso. Estás dividiendo a esta familia. Valentina, ¿y tú, José? Deberías estar avergonzado por apoyarla en esto. Claudia, después de un momento de duda, se levantó y siguió a mi madre, pero antes de salir, se detuvo y me miró. Lo siento por tu cumpleaños, Vale, dijo en voz baja. Realmente lo olvidé. No fue a propósito. Era la primera disculpa genuina que había recibido en semanas, y aunque no borraba el dolor, era un comienzo. Gracias, Claudia, respondí sinceramente. Después de que mi madre y Claudia se fueron, un silencio extrañamente pacífico llenó la habitación. Mi padre, Ricardo y yo nos miramos, como si estuviéramos procesando todo lo que acababa de ocurrir. Bueno, dijo finalmente mi padre, con una pequeña sonrisa. Parece que causé bastante revuelo para alguien que solo tiene indigestión. No pude evitar reír, y Ricardo se unió. La tensión comenzó a disiparse. Papá, ¿estás seguro de que estás bien?, pregunté, recordando que, después de todo, estábamos en un hospital. Los médicos dicen que es solo estrés y malos hábitos alimenticios, respondió suspirando. Nada que un poco de dieta y ejercicio no puedan solucionar, aunque debo admitir que este pequeño susto me ha hecho pensar en muchas cosas. Me acerqué y tomé su mano. Era cálida y familiar, la mano que me había sostenido cuando aprendí a caminar, que me había consolado cuando me caía. También te he extrañado, papá, dije suavemente. Lo sé, cariño, respondió, apretando mi mano. Y lamento mucho haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Tu madre. Ella siempre ha sido dominante, y yo encontré más fácil ceder que enfrentarla. Pero verte hoy, verte defender lo que es justo, me ha recordado lo que yo mismo he olvidado. Miró a Ricardo, quien se había mantenido respetuosamente a un lado. Ricardo, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó mi padre. Ricardo se acercó, visiblemente nervioso. Señor López, yo. Quiero disculparme, lo interrumpió mi padre. Nunca te di una oportunidad. Dejé que los prejuicios de mi esposa influyeran en mi juicio. Te juzgué sin conocerte realmente. Ricardo parecía tan sorprendido como yo. No es necesario disculparse, señor López, dijo finalmente. Lo importante es el futuro, no el pasado. Mi padre sonrió. Eres un buen hombre, Ricardo. Siempre lo fuiste. Y mi hija merece a alguien que la valore como tú lo haces. Sentí que mi corazón se expandía con una mezcla de emociones. Amor por mi padre, que estaba mostrando una vulnerabilidad y honestidad que nunca había visto en él. Gratitud hacia Ricardo, que había estado a mi lado en este momento difícil, y una nueva esperanza para el futuro. El doctor entró entonces, revisó los últimos exámenes de mi padre y le dio el alta. Mientras preparábamos sus cosas para irnos, mi padre me miró con seriedad. Valentina, sobre tu madre. Dale tiempo. Ella también tendrá que procesar muchas cosas. Y si decide no cambiar, recuerda que eso no es un reflejo de tu valor, sino de sus propias limitaciones. Asentí, absorbiendo la sabiduría de sus palabras. El papá que siempre había querido, el que me veía realmente,
Estaba finalmente emergiendo de décadas de conformidad. ¿Dónde te quedarás esta noche?, le pregunté, preocupada por su regreso a casa después de la discusión con mi madre. Tengo un amigo que vive cerca, respondió. Me quedaré con él unos días, hasta que las aguas se calmen un poco. Mientras salíamos del hospital, con Ricardo llevando el pequeño bolso de mi padre, sentí una extraña sensación de cierre y nuevo comienzo al mismo tiempo. La traición de mi familia en mi cumpleaños había sido dolorosa, pero también había sido el catalizador para un cambio necesario. En el estacionamiento, mi padre abrazó a Ricardo, luego se volvió hacia mí. Estoy orgulloso de ti, Valentina, dijo, sus ojos brillantes. Siempre lo he estado, pero ahora más que nunca. Me abrazó fuertemente, y sentí que algo sanaba dentro de mí. No todas las traiciones pueden ser perdonadas inmediatamente, pero algunas pueden convertirse en puertas hacia un futuro mejor. 6 meses después, mi vida había cambiado en formas que nunca hubiera imaginado. Ricardo y yo retomamos nuestra relación, esta vez sin la sombra de la desaprobación familiar. Mi carrera floreció. El proyecto del edificio histórico fue un éxito rotundo y me valió una promoción a directora de proyectos sostenibles. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada, pero diferente. Mi padre y yo nos reuníamos regularmente para almorzar. Él se había mudado a un pequeño apartamento después de separarse temporalmente de mi madre, un acto de valentía que nunca esperé de él. Claudia y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, lentamente, con conversaciones honestas sobre nuestra dinámica familiar. Con mi madre, las cosas avanzaban más despacio. Después de semanas de mensajes ignorados, finalmente aceptó reunirse conmigo. Fue incómodo al principio, pero eventualmente logró decir: tal vez no siempre he sido la madre que necesitabas. No era exactamente una disculpa, pero era un comienzo. Hoy es mi cumpleaños número 31. Estoy en el mismo restaurante donde estuve sola hace un año, pero esta vez la mesa está llena. Ricardo a mi lado, mi padre sonriendo con orgullo, incluso Claudia y su nuevo novio. Mi madre decidió no venir, y eso está bien. He aprendido que algunas relaciones necesitan tiempo para sanar, y otras quizás nunca lo hagan completamente. La traición que sentí aquel día me enseñó una lección invaluable. A veces, las personas que más deberían valorarte son las que más te dan por sentado. Pero también me mostró que tengo la fuerza para establecer límites, para exigir respeto y para construir la vida que merezco. Mientras soplo las velas de mi pastel, rodeada de personas que realmente quieren estar aquí, me doy cuenta de que la soledad en aquel restaurante no fue el final de mi historia. Fue el comienzo. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.